La noche que mi esposo me pidió el divorcio, sonrió como un hombre que acababa de ganar la lotería. «Firma y todo terminará rápido», dijo mientras dejaba una carpeta negra sobre la mesa. Miré los documentos sin mostrar emoción. La casa, los departamentos, las inversiones, todo quedaba para él. Yo solo conservaría la custodia de nuestra hija Sofía. Cualquier otra mujer habría discutido. Yo sonreí, porque llevaba casi 2 años esperando exactamente ese momento. Mi nombre es Elena Ramírez, y durante 12 años estuve casada con Alejandro Fuentes, uno de los empresarios inmobiliarios más respetados de Monterrey. Al menos eso creían todos. Para el mundo era un hombre exitoso. Para mí era un extraño. Todo comenzó una tarde lluviosa. Nuestra hija tenía fiebre y necesitaba buscar unos medicamentos en su despacho. Mientras revisaba un cajón encontré una memoria USB escondida dentro de una caja metálica. No debería haberla abierto, pero lo hice. Lo que encontré cambió mi vida. Había contratos falsificados, transferencias millonarias, documentos de empresas fantasma y cientos de pagos dirigidos a una mujer llamada Verónica Salas. No era una empleada, era su amante. Durante horas me quedé inmóvil frente a la computadora. No podía creerlo. Mi esposo no solo me engañaba, también estaba construyendo un imperio basado en fraude y corrupción. Esa noche cenamos juntos. Alejandro habló de negocios. Sofía contó algo sobre la escuela, y yo fingí que nada había pasado. Fue la actuación más difícil de mi vida, pero también fue el comienzo de mi plan. Al día siguiente contraté a una investigadora privada. 3 semanas después me entregó un informe de más de 200 páginas. Lo leí completo, y cuando terminé comprendí algo aterrador. Alejandro no era rico. Alejandro estaba a punto de arruinarse, y si yo no hacía algo, arrastraría a nuestra hija con él. Esa misma noche llamé a una abogada. Cuando escuchó todo el caso, guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que jamás olvidaré. «Elena, si haces esto bien, él mismo te entregará la llave de su destrucción». Y en ese instante comenzó la verdadera guerra. Salí del despacho de la licenciada Herrera con una sensación extraña. Tenía miedo, pero también una claridad que nunca antes había sentido. Mientras conducía de regreso a casa, repetía una sola idea. Alejandro jamás debía sospechar que yo conocía la verdad. Esa misma noche lo recibí con una sonrisa. «¿Cómo estuvo la reunión?», pregunté mientras servía la cena. «Excelente. Cerramos un proyecto millonario», mintió sin pestañear. Yo asentí como si le creyera, aunque ya sabía que ese supuesto proyecto solo era otra operación para mover dinero entre empresas fantasma. Durante las semanas siguientes me convertí en la esposa perfecta. Preparaba el desayuno, asistía a eventos con él y sonreía frente a sus socios. Todos admiraban nuestro matrimonio, pero nadie imaginaba que cada abrazo era una actuación. Mientras tanto, la licenciada Herrera contrató a un auditor forense llamado Ricardo Mendoza. Era un hombre reservado que llevaba más de 20 años investigando fraudes financieros. Durante 3 meses revisó cientos de documentos, cuentas bancarias y registros públicos. El informe final era devastador. Alejandro controlaba 5 empresas creadas únicamente para ocultar dinero. Compraba terrenos mediante prestanombres, inflaba los precios con facturas falsas y luego los revendía a gobiernos municipales. La diferencia terminaba en cuentas secretas dentro y fuera del país. Pero había algo aún peor. Todos los créditos estaban respaldados con bienes familiares, la casa donde vivíamos, los departamentos, las oficinas, incluso un terreno que yo había ayudado a pagar años atrás. Si las autoridades descubrían el fraude mientras seguíamos casados, bajo sociedad conyugal, yo también podría quedar involucrada. Aquella noche casi enfrenté a Alejandro. Lo vi dormir profundamente y sentí ganas de despertarlo para exigirle respuestas. Pero recordé las palabras de mi abogada. Si lo enfrentas ahora, destruirá las pruebas y moverá todo su patrimonio. Tú perderás cualquier posibilidad de proteger a Sofía. Respiré hondo y apagué la luz. Al día siguiente iniciamos nuestro verdadero plan. Primero protegimos la pequeña herencia que mis padres me habían dejado años atrás. Un terreno heredado y una cuenta de ahorros fueron transferidos legalmente a un fideicomiso exclusivo para Sofía. Después comenzamos a reunir pruebas sin dejar rastro. Cada contrato era fotografiado. Cada transferencia era copiada. Cada conversación sospechosa quedaba registrada. Mientras Alejandro viajaba con frecuencia diciendo que visitaba obras en Guadalajara, Ricardo descubrió que en realidad pasaba los fines de semana en un lujoso departamento con Verónica Salas. No solo mantenía una doble vida, también estaba gastando millones del dinero de sus empresas para sostenerla. Una tarde Sofía me preguntó con inocencia: «Mamá, ¿por qué papá ya casi nunca está con nosotros?». Sentí un nudo en la garganta. La abracé con fuerza. «Porque está tomando malas decisiones, hija». El corazón me dio un vuelco. «¿Estás completamente seguro?».
Pregunté en voz baja. Ricardo no dudó. Sí. Un contacto dentro de la unidad de inteligencia financiera me confirmó que detectaron movimientos bancarios irregulares. Todavía es una investigación confidencial, pero Alejandro aparece entre los principales sospechosos. Colgué el teléfono y permanecí inmóvil durante varios minutos. Aquello cambiaba todo. Si las autoridades actuaban antes de tiempo, Alejandro intentaría ocultar el dinero, desaparecer documentos y, lo peor de todo, usaría nuestro matrimonio para proteger parte de su patrimonio. Esa misma tarde me reuní con la licenciada Herrera. Extendió varios documentos sobre la mesa y habló con absoluta serenidad. Solo hay una forma de mantenerte completamente fuera de este desastre. ¿Cuál? Necesitamos que él mismo solicite el divorcio y que acepte quedarse con todos los bienes. La idea parecía absurda. ¿Y cómo vamos a lograr eso? La abogada sonrió, haciendo que crea que ya no lo amas, que eres un estorbo y que divorciarse será el mejor negocio de su vida. Comenzó entonces la etapa más difícil de mi existencia. Durante más de un año interpreté el papel de una esposa insegura y dependiente. Nunca discutía. Nunca hacía preguntas sobre dinero. Cuando Alejandro llegaba de madrugada oliendo a perfume que no era el mío, simplemente le preguntaba si quería cenar. Aquello alimentaba su arrogancia. Cada día estaba más convencido de que yo jamás sería capaz de enfrentarlo. Mientras tanto, Ricardo seguía reuniendo pruebas. Descubrió cuentas ocultas en distintos bancos, propiedades compradas mediante prestanombres y pagos millonarios destinados a funcionarios públicos. El expediente ya ocupaba varias cajas, pero todavía faltaba una pieza. Una noche Alejandro recibió una llamada. Nunca lo había visto tan nervioso. Se encerró en su despacho y comenzó a gritar. «¿No pueden revisar esos contratos? Diles que esperen. Yo arreglo esto». Cuando salió tenía el rostro completamente pálido. Intentó fingir tranquilidad. «Solo es un problema administrativo». Yo asentí como siempre. Pero en cuanto salió de casa llamé a Ricardo. 2 horas después recibí la respuesta. La investigación avanzó más rápido de lo esperado. Están preparando órdenes de cateo para varias empresas relacionadas con él. Sabíamos que Alejandro haría exactamente lo que hacen todos los hombres desesperados. Intentaría protegerse, movería las propiedades, buscaría un responsable. Y probablemente querría deshacerse de mí antes de que todo explotara. Pasaron apenas 3 semanas. Aquella noche llegó más temprano de lo habitual. Traía un elegante traje azul, una botella de whisky y una carpeta de piel negra bajo el brazo. La dejó sobre la mesa del comedor. Me miró directamente a los ojos y con una sonrisa llena de soberbia pronunció las palabras que llevábamos, casi 2 años esperando escuchar. «Elena, quiero el divorcio». Sentí que el tiempo se detenía. Por fuera, bajé la mirada y dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. Por dentro, sabía que el momento más importante de mi vida acababa de llegar. «¿Hay alguien más?», pregunté con la voz quebrada. Alejandro ni siquiera intentó negarlo. «Eso ya no importa. Lo único que quiero es terminar este matrimonio cuanto antes». Deslizó la carpeta hacia mí. Dentro estaba el convenio de divorcio. La casa, los departamentos, las acciones de la constructora, los vehículos, las cuentas bancarias, absolutamente todo quedaba a su nombre. A mí solo me dejaba la custodia de Sofía y una pequeña pensión, que apenas alcanzaría para sobrevivir. Respiré profundamente. «Necesito pensarlo». Alejandro sonrió con arrogancia. «Hazlo, pero no tardes. Si firmas sin problemas, todo será más fácil para ti». Aquella misma noche llamé a la licenciada Herrera. «Ya ocurrió». Ella respondió sin perder la calma. «Perfecto. Ahora no puedes cometer ningún error». Durante las siguientes semanas comenzó la negociación. El abogado de Alejandro era famoso por destruir a sus oponentes en los tribunales. En cada reunión hablaba de mí como si fuera un simple trámite. «Mi cliente conservará todos los bienes porque fueron producto de su trabajo». Yo permanecía en silencio. Parecía derrotada. Incluso fingía secarme las lágrimas mientras escuchaba cómo repartían 12 años de matrimonio como si fueran muebles viejos. Solo la licenciada Herrera conocía la verdad. Cada cláusula que aceptábamos tenía un propósito oculto. Había una en especial que ocupaba apenas unas líneas y estaba escrita con lenguaje jurídico complicado. Decía que Alejandro asumiría la titularidad exclusiva de todos los bienes, así como cualquier obligación financiera, fiscal, administrativa y legal relacionada con ellos, presente o futura. Su abogado apenas la revisó. Estaba demasiado ocupado celebrando su aparente victoria. 2 días antes de la audiencia, Ricardo me llamó. Su voz sonaba más tensa que nunca. «Elena, la fiscalía ya tiene listas varias órdenes de aseguramiento. Solo están esperando un detalle legal para ejecutarlas». «¿Qué detalle?» «Que Alejandro aparezca oficialmente como único responsable del patrimonio». Sentí un escalofrío.
Todo dependía de una sola firma. La mañana de la audiencia llevé a Sofía con mi hermana. Antes de bajar del auto, mi hija tomó mi mano. «Mamá, ¿vas a estar bien?» Sonreí con dificultad. Hoy termina una etapa muy triste. Después de hoy empezaremos una vida nueva. Ella me abrazó con fuerza. Entré al juzgado con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Alejandro ya estaba allí. Vestía un costoso traje gris y sonreía mientras conversaba con su abogado. Me miró con desprecio. Estaba convencido de que en unos minutos saldría del juzgado convertido en dueño absoluto de todo. No tenía idea de que, exactamente al mismo tiempo, alguien ya caminaba hacia ese edificio con un sobre que cambiaría su destino para siempre. La jueza comenzó a leer el convenio con absoluta calma. El silencio en la sala era tan profundo que podía escucharse el roce de las hojas al pasar. ¿Está usted de acuerdo con los términos establecidos?, me preguntó. Respiré hondo. Miré un instante a Sofía, que esperaba afuera con mi hermana, y respondí con una voz apenas audible. «Sí, su señoría». Firmé. Alejandro tomó la pluma inmediatamente después. Ni siquiera volvió a leer el documento. Sonrió mientras estampaba su firma en cada página, convencido de que acababa de quedarse con toda mi vida. La jueza colocó el sello oficial. «El divorcio queda legalmente aprobado». Alejandro soltó un suspiro de satisfacción. Se levantó de la silla, acomodó su saco y me miró con una mezcla de lástima y superioridad. «Debiste confiar más en mí, Elena». No respondí. Recogí mi bolso y caminé hacia la salida. Entonces ocurrió. Un actuario entró rápidamente a la sala acompañado por 2 agentes de investigación. Llevaban un sobre con sellos oficiales. «¿Señor Alejandro Fuentes?» Él sonrió pensando que sería un trámite cualquiera. «Sí, soy yo». El funcionario abrió el documento. «Queda usted formalmente notificado de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada». La sonrisa desapareció de su rostro. «¿Qué? Debe haber un error». Su abogado tomó el oficio para leerlo. Su expresión cambió por completo. Las manos comenzaron a temblarle. «Alejandro, esto es muy serio». Los agentes continuaron hablando. «Además, debido al convenio de divorcio firmado hace unos minutos, usted figura como titular y responsable exclusivo de todos los bienes, empresas, créditos y obligaciones relacionadas con dichas operaciones». Alejandro me buscó con la mirada. «Elena, espera». Me detuve unos segundos. Por primera vez en 2 años lo vi asustado. De verdad asustado. «Tú sabías esto, ¿verdad?». Lo observé en silencio. Después respondí con total tranquilidad. «No, Alejandro. Yo solo firmé lo que tú querías». Los agentes le pidieron que permaneciera en la sala. Yo salí del juzgado. Afuera brillaba el sol. Sofía corrió hacia mí y me abrazó. Por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. Los meses siguientes fueron exactamente como Ricardo había previsto. Los bancos ejecutaron las hipotecas. Las cuentas fueron congeladas. Las empresas quedaron aseguradas. Sus antiguos socios declararon en su contra para reducir sus propias condenas. Incluso Verónica desapareció apenas dejaron de llegar las transferencias mensuales. Alejandro intentó llamarme decenas de veces. Después envió cartas. Luego pidió verme. Nunca acepté. 1 año más tarde, abrí un pequeño despacho de asesoría financiera. Era modesto, pero cada peso que ganaba era completamente limpio. Sofía volvió a sonreír. Nuestra vida dejó de estar llena de gritos y mentiras. Una tarde, mientras hacíamos la tarea juntas, mi hija me preguntó: «Mamá, ¿ganaste?». La miré con una sonrisa. «No, hija,